Mi nombre es Juan Manuel Medrano Flores y le voy a hablar sobre la política. ¿Qué es la política? Es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de una población. Puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Entre otras palabras, la política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también un arte de negociación para conciliar intereses. Esto quiere decir que, pues, la política nos da un claro ejemplo de algún presidente, de alguna asociación o, en este caso, un Estado o una nación o una entidad tiene el trabajo de reducir o resolver los problemas que tiene el pueblo o la población. La política comprende las relaciones recíprocas entre las clases, los pueblos y los estados, las organizaciones y partidos políticos, sus objetivos, el contenido y los métodos de su actuación, las ideas, teorías e ideologías políticas que orientan su actividad, el tipo de régimen establecido, tanto los métodos de persuasión, de formación democrática del consenso, como la violencia, la guerra, son formas de política. La política afecta las relaciones económicas y culturales. Esto quiere decir que la política literalmente la tenemos en nuestra vida cotidiana, que afecta nuestra economía, que viene siendo pues en los alimentos, en todo lo que consumimos, por decir el transporte, la gasolina, que aumentan y día a día pues varían los costos y, y pues esto viene siendo pues ya de la presidencia que se encarga de la política de reducir los costos. La, la organización política de la sociedad está constituida por todo el sistema de organizaciones, entidades, instituciones estatales, jurídicas, política y social que regulan las relaciones entre las clases, los pueblos y los estados. Representación política. Educación. En el caso de México, se trata de lograr la meta de educación obligatoria para los 15 años de escolarización. Esto es que todos los individuos que viven en territorio nacional hayan cursado preescolar, primaria, secundaria y media superior sin discriminación alguna por motivos de lengua, origen étnico, condición social o cualquier otro, considerando que esta educación constituye el piso mínimo. Una de las características primordiales que envuelven a la educación en México es la de ser gratuita y obligatoria, en el cual el gobierno tiene el compromiso y la obligación de facilitarla. Existen 3 niveles: básico, medio superior y superior. La educación básica es la educación más importante que un individuo recibe, ya que es aquella que le permite obtener los conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su sentido intelectual y racional. La educación básica es el tramo formativo que comprende el mayor número de años de escolaridad. Está compuesta de preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior, también conocido como bachillerato o preparatoria, es el periodo de estudio de entre 2 y 3 años por el que se adquieren competencias académicas medias para poder ingresar a la educación superior. Algunas modalidades de este nivel educativo se dividen en varias áreas de especialidad. La educación superior es realizada a través de instituciones de educación superior del sector público. El principal grado cursado por la mayoría de los estudiantes es el de licenciatura, que usualmente es acreditado entre 4 y 5 años. Los grados ofrecidos son técnico superior universitario, licenciatura, especialización, maestría y doctorado. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Suárez Guerra y mi tema es la tecnología. Les hablaré un poco sobre esto. Bueno, la tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios
que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. En los últimos tiempos, los logros tecnológicos han sido insuperables. Grandes invenciones como la del automóvil, que algunos autos ya pueden manejarse por sí solo o que ya no necesitan las llaves para poder prenderse. La televisión, que ahora son pantallas planas, y el teléfono revolucionó el modo de vida y del trabajo de muchas personas. Como pueden ver, la tecnología en cualquier momento la estamos usando, todo el mundo, pues nos ha ayudado a tener un poco más fácil la vida, de realizar nuestras actividades de sociedad y la facilitación de que no sea tan complicado en todas las formas. Los grandes avances de la tecnología dentro de la medicina han hecho que se puedan diagnosticar y vencer muchas enfermedades mortales, y por otro lado, otra de las áreas donde la tecnología ha sido una gran importancia ha sido en la exploración del espacio, donde se ha producido el logro más grande del siglo. Por primera vez el hombre consiguió abandonar y regresar a la biosfera. Una de las ventajas de la tecnología es, número 1, permite la comunicación e interacción de la sociedad. Número 2, fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de la sociedad. Número 3, aumenta la productividad económica en la sociedad. Número 4, permite el desarrollo y la enseñanza de la educación. Número 6, fomenta la actividad comercial así como la científica. Número 7, permite el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos basados en el uso de capacidades y potencialidades que ofrece la tecnología. Número 8, permite la investigación sobre las mismas tecnologías. Y otra de las desventajas de la tecnología es, número 1, menor seguridad para la sociedad. Número 2, existe el inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. Número 3, existe la fácil adicción de quienes lo utilizan. Número 4, existe la contaminación ambiental y daño a las personas debido a la creación de inventos en fabricación productoras de smog. Número 5, la privacidad en ciertos casos es violenta. Número 6, existe la suplantación de la personalidad así como la delincuencia. Bueno, eso es todo de mi tema. Mi nombre es Brian Leopoldo Sánchez del Ángel y les voy a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse con sus propios medios. Por eso, los planes nacionales de desarrollo buscan promover la autosuficiencia de la gente. El desarrollo industrial es necesario para garantizar que la estructura económica permita superar los desafíos sociales que enfrenta la nación. Contar con un aparato productivo competitivo permite aprovechar los recursos con los que cuenta el país. Un objetivo fundamental es alcanzar un desarrollo equilibrado que fortalezca tanto al mercado interno como la capacidad exportadora de las empresas nacionales. Una nueva estrategia para fortalecer el mercado debe favorecer la creación de empresas. Estas generan la inversión y el empleo que se necesita. Al impulso al sector empresarial y al empleo permitirá abatir sustentablemente el problema de la pobreza. Una estrategia industrial no únicamente beneficia a las empresas ya establecidas, también crea unidades económicas en estados y municipios en donde no se cuentan con un número adecuado, en donde las personas se ven obligadas a migrar, vivir en pobreza o dedicarse a actividades de bajo valor agregado. Lo que se propone el Plan Nacional de Desarrollo Industrial es reorientar la producción hacia bienes de consumo básico, desarrollar ramas de alta productividad, integrar mejor la estructura industrial,
para aprovechar los recursos naturales del país, desconcentrar la actividad económica orientándola a costas, fronteras y otras localidades y equilibrar las estructuras del mercado. El objetivo general es llevar a México a su máximo potencial. Las 5 metas nacionales: México en paz, México influyente, México con educación de calidad, México próspero, México con responsabilidad global. Las 3 estrategias transversales: democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género. Mi nombre es Sergio Alexis Vázquez Linares y a mí me tocó investigar el tema de emigración. La emigración consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o sociales. Forma parte del concepto más amplio de todas las migraciones de población, las cuales abarcan tanto la emigración, que sería la salida de personas de un país o región para establecerse en otras partes, como la inmigración, que sería las personas llegadas de otras partes. Podría decirse que la emigración termina donde comienza la inmigración. Los países que registran más inmigración de toda la actualidad son los pertenecientes al denominado primer mundo o países desarrollados. Mi nombre es Sergio Alexis Vázquez Linares y mi segundo tema a explicar sería la pobreza extrema. La pobreza extrema o penuria en el estado más grave de pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas para vivir, como la disponibilidad de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad o acceso a servicios básicos. Para determinar la población o nivel mundial en situaciones de pobreza extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como las personas que viven con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día, a precios internacionales de 2005, establecidos en la línea internacional de pobreza. Ganar 1,25 dólares diarios a precios del 2005 es la equivalente ajustado a la inflación de ganar $1 diario en Estados Unidos. Como hemos visto en diapositivas anteriores, el desempleo es un tema que genera un gran impacto social en nuestro país. Hablábamos sobre delincuencia y pobreza extrema como problemas principales que nos afectan a todos como sociedad. Y en este punto voy a hablar sobre la corrupción, que es otro de estos temas que nos afectan a todos. Es muy importante que todos entendamos que las principales problemáticas que conllevan a la corrupción es una mala administración económica y la falta de conciencia de los gobernantes. En este punto entendemos que la falta de conciencia de los gobernantes se lleva cuando las personas que ejercen un puesto dentro del sistema de gobierno abusan de su poder. Creo que todos como sociedad pues nos hemos dado cuenta que no hay un buen funcionamiento del mismo. En muchas ocasiones los principales problemas de corrupción es por el bien personal. Las personas que se encuentran en estos puestos pues solo tratan de ver por su bien personal y por su crecimiento económico. Para que esta problemática desaparezca, debe haber igualdad social en la creación de empleo. Uno de los ejemplos que les puedo dar es cuando las personas que se encuentran dentro del sistema trabajando ingresan al mismo sistema y que les dan un puesto a uno de sus amigos, a una de sus personas más cercanas, a familiares, para que esas personas en muchas ocasiones puedan cobrar por un servicio que tal vez ni siquiera lo están cumpliendo. Creo que todos hemos sabido que esto es uno de los principales problemas que nos afectan a todos como sociedad, porque la corrupción conlleva a muchísimos más problemas. En este caso podemos hablar
sobre la pobreza, sobre problemas que en sí pues nos afectan a todos directamente porque afecta a la economía de nuestro país. Para que esta problemática desaparezca, todos debemos hacer un correcto uso de nuestra opinión como sociedad, porque tal vez como para muchos no es tan importante esto, y pues tal vez como mencionaba la maestra, hay muchas personas que pues dicen pues de qué va a servir mi palabra contra la de todos, pero para este punto todos debemos de opinar y todos debemos de hablar para que esta problemática pues ya no esté sucediendo, porque nos afecta a todos directamente. Otro de los temas que vemos es la emigración. La migración es provocada por falta de empleos en nuestra sociedad. Muchas de las personas que pues se trasladan de un lugar a otro, pues lo que buscan es un crecimiento económico. Y para este punto, pues entendemos que las personas que se mueven de un lugar a otro es porque en el lugar del que residen, pues no encuentran las oportunidades que ellos tal vez necesitan, y pues se ven en la necesidad de trasladarse tal vez a otro lugar en el que ven las posibilidades de este crecimiento que les mencioné antes. Pues como ejemplo, creo que el ejemplo más importante que les puedo dar es lo de nuestros vecinos que pues están pasando por nuestro país en busca del sueño americano, como lo dicen ellos. En mi opinión personal, creo que pues todos como sociedad lo vemos como con opiniones diferentes, porque pues algunos pensamos pues hay que darles apoyo, hay que ayudarlos a que consigan pues todo lo que ellos quieren, lo que sueñan, y pues que en el paso de ellos por nuestro país tal vez no nos van a afectar mucho, pero si lo vemos por el lado de en esta cuestión del empleo, pues hay muchas personas que tal vez no logran llegar a, a cruzar la frontera, y que pues yo estoy segura que en muchas ocasiones pues estas personas pues tal vez pensarían que pues ya están aquí, que por qué no se quedarían a trabajar aquí. Y ahí es cuando a nosotros nos afecta el tema de la migración, porque nosotros como personas pues no tenemos la capacidad de decidir sobre otros. La migración conlleva muchos factores, y pues son demasiadas las necesidades que se deben de cubrir para que nosotros como sociedad no lleguemos al punto de trasladarnos a otro lugar por falta de posibilidades de crecimiento. Pues sería todo de mi tema. Yo pienso que todos estos temas de la inmigración, la corrupción, la pobreza extrema, la delincuencia, pues sí son factores muy importantes que conllevan al desempleo. Y pues como todos sabemos, el desempleo pues es un problema que nos puede llegar a afectar a todos, y que como sociedad, como personas, como ciudadanos debemos de ejercer nuestro derecho a poder expresarnos, y pues no callar que si hay algún problema de delincuencia, algún problema de corrupción que tú sabes que nos van a afectar a todos, pues hablarlo, expresarte como ciudadano, y pues tal vez entender que si tú llegarías a estar en este punto, deberías entender que no es solo ver por el bien personal, sino por el bien común de toda la sociedad, para que nuestro país se lleve a cabo una buena economía. Y pues si todos, yo pienso que si todos pusiéramos como nuestro granito de arena, por así decirlo, pues estos problemas ni siquiera nos afectarían a todos.
no serían causas para el desempleo. Mi nombre es Carlos Alberto Galicia Mesa y yo les voy a hablar del neoliberalismo. El neoliberalismo es el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Este modelo se originó en la década de los 70 en el siglo XX y se define como aquella teoría política con la que se pretende lograr la máxima reducción de la intervención del Estado. Efectos económicos. Privatización de empresas. Uno de los primeros pasos que se dan al pasar a un modelo neoliberal del mercado es la privatización de las empresas con participación pública. En el caso mexicano, los números demuestran este proceso, mientras que en 1982 existían 1.155 empresas paraestatales en numerosas actividades. 6 años después, solo quedaban 196. Aumento de las exportaciones. Especialmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, las exportaciones crecieron mucho en el país. Costes sociales. El neoliberalismo mexicano ha desembocado en una pérdida de nivel de vida para los más desfavorecidos y trabajadores en general. Ahora les voy a hablar un poco de lo que ha sido el neoliberalismo en México. El neoliberalismo se dio durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid. El gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía para el último año. Su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982 tenía el gobierno federal 1.155 empresas. En 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, argumentó presentado en un documento informativo por el gobierno federal. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se profundizó más con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. En enero de 1994, representado con ello su entrada a la economía global al conformar la mayor área comercial de Norteamérica, anunciado como el instrumento contundente al crecimiento económico y social que el país necesitaba. Posteriormente, en los años 1994-2000 del periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28 con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación, vía satélite y los ferrocarriles. Crea los afores transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo e inicio el periodo presidencial de Felipe Calderón se resume en estancamiento económico, la falta de empleos formales, el grave deterioro de los salarios reales, la concentración de la riqueza y la exclusión social, un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de las mejores expectativas de vida, una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. Finalmente, y afianzado al anterior planteamiento, la política neoliberal en México, aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etc., demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se procreaba. Buenos días, tardes o noches, compañeros. Hoy les vengo a presentar el tema El Estado mexicano ante la globalización. Bueno, por empezar con el tema hay que definir primero qué es la globalización. La globalización es un proceso de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. También se puede definir como la tendencia a intercambiar bienes, servicios, ideas y culturas entre todos los habitantes del mundo,
producto del progreso y las innovaciones en los transportes, comunicaciones y medios de información. Como beneficiario de la globalización, México cuenta con 12 tratados de libre comercio. Cabe decir que México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, que abarca con 49 países. Los más importantes son el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos de América y México. Este impulsa el crecimiento económico y el comercio dinámico, estimula la inversión y al mismo tiempo crea alianzas productivas. Se adapta a la pequeña y mediana empresa en un marco de justicia y certeza. Los socios del TLCAN promueven la protección del medio ambiente. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México fue firmado el 23 de marzo de 2000 en el Consejo Europeo de Lisboa. Esta es una de las principales potencias comerciales del mundo. Dio acceso a los exportadores mexicanos y europeos a sus mercados solo a partir del 1 de julio. Los 15 países que conforman a la Unión Europea en conjunto cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 800 miles de millones de dólares.